Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Les saluda Rodrigo Díaz Lluvero acá a esta hora junto a Martín Álvarez, Héctor Sandoval y al equipo de Vamos Somos Chilenos para darle el inicio al programa del día de hoy, esperando que todos quienes están escuchando esta emisión se encuentren bien, hayan terminado bien o empezando bien sus ocupaciones y se estén fumando un cigarro o un vaporizador o haciendo deporte, estén escuchando la emisión del día de hoy. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo están? Aquí estamos, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un gusto siempre estar con ustedes aquí conversando de actualidad. Muy bien. Héctor, ¿qué tal? Buenos Oye, días. bien, buen día, mis queridos contertulios. Oye, bien, bien, pero difícil definir el estado en que uno está como tranquilo, nervioso, ¿ah? Porque nervioso por el tema de la elección y que a todos nos preocupa, cual más, Eh, cual menos, pero también tratando de estar tranquilo porque en esta época del año como que uno vive el desarrollo de la felicidad, la convulsión de la felicidad, digamos, el regocijo que origina la Navidad también y de repente también un poquito el estrés de la gente que se vuelve loca comprando cosas. ¿Vuelve el espíritu religioso en estas épocas, Héctor? Oye, fíjate que yo creo que sí, ajá, yo creo que sí, porque además, bueno, termina el mes de María, ¿no es cierto? Eh, y hay otros periodos también, hay algunas festividades religiosas. A la gente le gusta también en Navidad ir a la misa del gallo, ¿ah? Y hoy Claro. día se torna medio difícil porque no en todos lados se dice esta misa, así que hay que buscar ahí, por lo menos, yo que vivo ahí en Curauma, este año sí o sí voy a tratar de participar en esta misa, que creo que une a la familia y nos saca también un poquito del eje de la convulsión de las compras y de gastar dinero y qué sé yo. Bueno, yo a Martín y a Cristóbal, que en esta ocasión no contamos con él, los hacía caminando a lo Vázquez en estos tiempos. ¿Te tocó ir a los Vázquez, Martín? ¿Fuiste? Yo imagino tienes la condición física para hacerlo o no da para tanto. No sé si yo iba todos los años, hago la ruta en bicicleta. Yo soy del Tabo, entonces hago la ruta desde el Tabo, se lo Vázquez. Y este año no Bien. pude porque justo se me juntaron unas pruebas, exámenes cerrando el año y fue Ya. imposible poder ir. Pero quedo con la deuda pendiente para ir lo antes Bueno, posible. las motivaciones de las personas para ir a los Vázquez son diversas. En el caso mío, yo recuerdo haber ido caminando en dos ocasiones, cuando era algo más joven o menos viejo, pero siempre lo hice con algún nivel de significado, ¿ah? De decir, fue una manera de ofrecérselo a Dios, ¿ah? Y de orar por personas que yo quiero, y etcétera, 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 o pedir cosas para mí, qué sé yo. Entonces, pero siempre hubo algún significado religioso. Entiendo que hay personas que van a los Vázquez a veces motivados por la curiosidad, por el turismo incluso. O sea, esta idea de ver tanto feligrés congregado llama la atención, sin lugar a dudas. Y a todo esto, ¿alguno de ustedes sabe cómo estuvo finalmente? ¿Cuánta gente fue a los Vázquez este año? Más o menos. Oye, mire, yo tengo la experiencia, Rodrigo, Martín y queridos auditores, de haber ido por varios años consecutivos, porque claro, me desempeñaba como funcionario público, por lo tanto estaba ahí en la obligación de ir. Eh, las demostraciones de fe, de repente uno queda asombrado. Y fíjate que particularmente este año vi que había muchísima gente. Me tocó pasar desde Santiago hacia Valparaíso alrededor de las 2 de la tarde. Eh, Iba en moto, así que iba más o menos mirando todo lo que estaba ahí a mi alrededor y me impresionó que desde que se iniciaba la carretera 68 en Santiago, en el cruce Américo Vespucio, habían puestos de comercio ilegal, ¿ah? En toda la carretera. También me llamó la atención que, por ejemplo, de una de las empresas de agua, defensa civil, oye, y ahí yo decía, nadie reconoce el rol que cumple la defensa civil como estas instituciones que han sido permanentes en el tiempo ayudando a la gente con primero auxilio, la Cruz Roja también que estaban apostados ahí antes del túnel. Pero después para acá ya
había gente que estaba vendiendo agua, qué sé yo, refrescos, fruta. Pero lo que me llamó profundamente la atención ya después entrando derechamente en Casablanca era que había de todo. Era como que estuviera la Feria de la Avenida Argentina, Rodrigo, del día domingo, instalada en la Ruta 68. Tengo aquí en la mente una señora que estaba vendiendo tarros de mayonesa Hellman, ahí, que yo creo que nadie tiene que ir con la fe, y herramientas, parrilla, eh, no sé, de lo que tú te imagines, hasta ropa interior. Bueno, yo soy cristiano y como cristiano y católico, una de las cosas que siempre me ha comprometido, aunque lo haga pocas veces, es seguir el ejemplo de Cristo. Y nunca olvido que fue el mismísimo Jesucristo el que tomó un látigo, según dice el Santo Evangelio, para expulsar de la casa del Padre lo que se había convertido en una cueva de ladrones, como dice. Es decir, los mercaderes del templo fueron expulsados por eso. Y esto, si bien es cierto, no son mercaderes multimillonarios, sí es una manera de envilecer el significado de todo. Es decir, yo creo que ahí habría que tomar drásticamente este asunto, eh, porque, bueno, efectivamente no solo desnaturaliza, sino que una vez más termina apoderándose, estos fenómenos terminan apoderándose de todo y son fenómenos que, vamos a decir, facilitan el surgimiento de estructuras de ilicitud. ¿Ah? Es decir, una vez más, cuando uno ve estas grandes aglomeraciones de comercio ilegal, eh, estamos hablando de algo mucho más grave que solo vender mayonesa, Víctor. ¿Mm? Y eso tú también lo sabes, yo sé que tú lo sabes. Entonces, ese es el problema, son redes donde hay gran producción de actividad delictual de diversa índole. Entonces, este es un tema, bueno, estamos metidos en un tema grande. Dicho eso, en las noticias del día de ayer veo que ya hay por lo menos 2 o 3 municipios que están en la línea de comenzar a sancionar a los que compran en el comercio ilegal. ¿Les parece bien la medida? Oye, me Sí, parece hombre, sí. acertada, a mí me parece acertada porque hay que desincentivar la compra, que va a ser la única manera de que este negocio no prospere, eh, para poder tener un ordenamiento territorial. Y paso para cerrar lo de lo Vázquez que me queda dando vuelta, efectivamente va un poco de la mano con esta actividad ilícita porque hay infracción a la ley de propiedad intelectual, ¿no es cierto? Cadena de frío con los alimentos, que ahí yo no sé quién va a comprar esas cosas y cómo van a terminar intoxicados, o cómo terminó más de alguna gente, qué sé yo. Eh, pero hay una contradicción que me llamó mucho la atención, perdón que repita esto, que por una parte los municipios abogaban por esta ley de seguridad municipal, por otra parte que todo el mundo está luchando en contra del comercio ilegal, y que en definitiva sea el mismo municipio el que está entregando los permisos y vendiendo los permisos para que esta gente se instale. Entonces, mi punto era cómo ensuciábamos esta linda festividad religiosa, en donde uno No, veía familia, con esto. Yo creo que hay que limpiar esto y dejar que la festividad religiosa sea el alma, la belleza, para que por lo que la gente concurre. Entonces, ahí me hace sentido que hay que empezar a multar, y yo creo que eso en Viña algún tiempo lo trataron de hacer, ojalá lo retomen. Yo sé que hay mucha energía y fuerza en estos municipios con estas alcaldesas jóvenes de tener que multar para desincentivar la compra. Otra cosa va a ser cómo buscamos buenos resultados copando espacios que están amagados por el no. comercio ambulante, el comercio ilegal. Ok, Martín, ¿algún comentario brevemente? Sí, es complejo el tema. Yo cuando fui es la misma realidad y está todo muy organizado el comercio ahí. Me refiero a que tienen hasta los lugares divididos y todo desde antes, pero lo lamentable es el día siguiente, porque después está lleno de basura, lleno, es un basural. Y veía ahí en redes sociales comentarios yo que decían, claro, van con la fe a ver a la Virgen, a agradecerle, pero dejan todo cochino y eso no es así porque la gente que va, los peregrinos, no son los que ensucian.
el comercio ambulante y el comercio que se instala ahí. Bueno, de acuerdo. Este es un tema que da para mucho y ya no solamente los vínculos de que el comercio ilegal mantiene en distintos fenómenos de la realidad, no solo a propósito de festividades religiosas, se cuela por todos lados, está en todas partes, pero interesante también será que en el futuro, porque por ahora no vamos a poder hacerlo por el tema del tiempo, que analicemos cuál es la proyección de la religiosidad en la sociedad chilena del día de hoy. Chile es un país cristiano, se mantiene esa pregunta que hacía Alberto Hurtado, la primacía de la fe sigue siendo un rasgo de eso que alguna vez Silva Enríquez caracterizó como el alma de Chile, y por último recordar, o más bien poder discutir, que conversemos en algún minuto, cuál es la relación que existe entre los valores del cristianismo, de la sociedad cristiana occidental, de la sociedad judío-cristiana, la relación entre esos valores y la democracia que nosotros tanto, tanto gustamos de relevar su importancia, ¿no? Entonces, que es todo un tema que dio origen, incluso hay una conversación célebre ahí entre Benedicto XVI, cuando era Joseph Ratzinger, y Jürgen Habermas, ¿no? Que es un filósofo alemán. Una conversación tremendamente interesante y ahí hay un tema al que no se le ha hincado suficientemente el diente, ¿eh? Yo creo que es una obligación de la acción de la política en Chile hoy día fortalecer, prohijar, cuidar los sistemas religiosos y especialmente aquellos que están en consonancia con lo que ha sido nuestra tradición. Toda la matriz cristiana, porque Chile es un país de matriz cristiana, aún para aquellos que niegan a Cristo. Aún ellos han nacido en un sistema donde todos nuestros valores provienen de ahí, digamos. Bueno, ese es un súper tema, queridos amigos, realmente se los digo, ¿no? Creo que es un tema de futuro, pero bueno, tenemos que saltar. Y hay algo que también viene en las noticias, que es la muerte de un alumno. Si no me equivoco, un alumno asesinado en la localidad de Cabrero. ¿M? Que iba a tener la licenciatura en unos días, y este pobre muchacho termina siendo asesinado. Ujú. Otro Sí, más. Conocen el tema el tema de Benjamín Vega Rivas, ¿ah? Alumno de la escuela Enrique Señal Tuprieto de Cabrero, ¿m? Que fue encontrado sin vida junto al papá, tengo entendido. ¿Qué les parece a ustedes? oye, tremendo, tremendo esto, en definitiva, es algo que hoy día está desbordado, que no tenemos límite, que yo no sé cuánto tiempo va a pasar, Rodrigo Martín, para poder tomar las riendas de nuevo, el control, eh, porque aquí hay cosas que la gente tampoco quiere decir, ¿ah? Y las autoridades de repente quieren ser políticamente correctos con un discurso, pero aquí hay una de las instituciones permanentes del Estado que yo creo que tiene que buscar la manera de ser más eficiente, ¿ah? Y que son las policías. ¿Ya? Porque no es de repente bien visto cuando critican en busca de eficiencia y resultados. O sea, tú lo has vivido en carne propia, Rodrigo, has tenido que presentar más de algún recurso para exigir que se cumplan con lo que establece la Constitución y las leyes. Y es porque aquí también la prevención es la que está fallando, pero lo que está fallando es el control, po. Mm, Entonces, imagínate con lo que tú planteas, y a mí se me partió el alma el jueves pasado cuando me entero de la noticia de esta alumna de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Valparaíso, que va cruzando por un paso peatonal, una joven llena de vida, exitosa, con un carisma tremendo, orgullo para su familia, y que es atropellada por este enajenado, perdónenme, que va drogado, ¿no es cierto?, que no le importa nada, que no respeta este paso peatonal, eh, arrastra a esta joven que termina falleciendo, ¿no es cierto?, Eh, porque es aplastada por las ruedas de este microbús. Entonces, digo yo, ¿cómo este señor, que se dicen conductores profesionales, eh, están al consumo de alcohol,
de distintos tipos de drogas, ¿ya? Entonces, aquí surgen dos cosas, señores auditores. Primero, el control que debe hacer el Estado. Y aquí, claro, las policías pueden controlar, pero también el Ministerio de Transporte, que hoy día tiene otra situación delicada aquí en la región a través de la Seremía, donde hay un señor que le están imputando cosas, un señor que le pidieron la renuncia, que ya lo habían denunciado hace un par de años atrás, pero en este intertanto, bueno, ¿quién fiscaliza en la calle, pues? ¿Quién controla estos buses? Porque seguimos con el control de lunes a viernes y en horario de oficina, pues sí, y bueno, y el viernes en la noche, el sábado en la noche. Entonces, a Sí, mí me da mucha rabia, perdón que me extienda, pero vamos a ver el 24, el 31, a todas las autoridades tomándose fotos ahí en la Tenencia de Carreteras Peñuela, ¿ah? Y haciendo la pauta comunicacional, cuando finalmente los únicos que terminan controlando son los carabineros que están ahí y hacen lo que pueden, y el resto se va para la casa, ¿ya? Porque los funcionarios de las otras instituciones que tienen el poder de fiscalización están en horario de lunes a viernes. Entonces la gente ya no quiere más de eso. Y termino con esto. Y también la obligación que emana y nace de la empresa para prestar una calidad de servicio como corresponde con los controles internos. O sea, estos empresarios tendrán que comprar test de droga, si no se van a desfinanciar por eso, y hacer un control de salida a estos conductores antes de que salgan a trabajar porque van con vidas, personas. eh, y uno demanda un buen servicio porque no es gratis, porque lo están pagando. Entonces, de verdad, yo creo que cortemos la chacota con el tema del transporte público, pongámonos serios. Aquí ninguno de los seremi ha dado el ancho en esta cuestión para el control y la fiscalización. Y por último, la coordinación, si no tiene la herramienta operativa, yo creo que ahí tienen que cerrar por fuera. sí. Una cosa solamente, me parece a mí, ¿ah? Me parece a mí que el caso de este muchacho de Cabrero, Benjamín, es una situación diversa a la situación de Paloma Ulloa. Efectivamente, Paloma Ulloa es la estudiante que ahí en Playa Ancha fue atropellada por un chofer que iba completamente drogado, un irresponsable, estamos hablando de un crimen brutal, pero me parece que el contexto es ligeramente diverso al caso de este muchacho de Cabrero que es de 15 años, que es encontrado muerto junto al padre, fueron balas en la cabeza, entiendo, es otra dinámica, es decir, una cosa es la negligencia criminal de un consumidor habitual de droga, que dicho sea, las bombas de tiempo que hay en el transporte público con ese tema, o sea, está lleno de experiencias, yo me incluyo, de quienes hemos tomado una micro y el chofer es un demente, va como Así. poseído por el diablo, digamos. Pero es una situación distinta a lo que a mí me parece, que habrá que aclarar, pero lo de Cabrero puede que haya sido un desquite, habla del nivel de inhumanidad que tienen las bandas del crimen organizado, que puede haber sido un problema que se haya tenido con el padre del niño y los mataron a los dos, digamos, dos por uno, digamos. Pueden haber pasado mil cosas en lo de Cabrero. Bueno, de todas maneras, habla de que hay una situación que realmente aparece como fuera de control. Y bueno, el mismo tema. Martín, por favor, te escuchamos. Sí, es lamentable. Y ahí muy de acuerdo con don Héctor cuando hablaba de fortalecer a las instituciones que tienen la potestad de fiscalizar o poder hacer algo respecto al, yo creo que el tema principal acá sería la seguridad, ¿no? Uno por el lado de la fiscalización en el ámbito del transporte público, donde las instituciones puedan tener más atribuciones y un test de droga debiese ser obligatorio para todos los choferes del transporte público, ya sea micro, buses interurbanos, colectivos, taxis, etcétera. Y Y hay que ver que, es que hay condiciones, perdona que te interrumpa, ¿hay condiciones realmente en este minuto en Chile para poder lograr ese objetivo que tú dices de fortalecer los temas de no, o control? sea, en este gobierno ya no, hay que intentar poder avanzar en el ámbito, ahora en el próximo gobierno que probablemente sea José Antonio, intentar avanzar en esto. Pero yo sé que hay quizás eh, cosas mucho más importantes como los homicidios, portonazos, delincuencia, pero hay que tratar de avanzar en esto, porque igual es un tema grave. En febrero se viene la licitación, si no me equivoco, de nuevos buses para Valparaíso. Vamos a ver cómo va a funcionar eso.
¿qué choferes van a estar a cargo de los buses eléctricos, por ejemplo? Bueno, Oye, hay el muchas crimen de teorías. Cabrero de Rodrigo, yo creo que, claro, tiene unos ribetes distintos, Mm, pero es también de una gravedad ujú, enorme, porque aquí concursan varias cosas. Bueno, primero, padre e hijo, sector rural de nuestro país, ¿no es cierto? Ambos con el mismo tipo de impacto balístico en el cráneo, por lo tanto, no es algo que le llegó una bala loca a los dos, o que estaban en una riña, en una pendencia, en una pelea, o que los trataron de asaltar, porque entiendo que además están sus pertenencias ahí, sino que es algo intencionado, premeditado. eh, y además, imagínate, claro, aquí tiene que haber algo en el trasfondo, una rencilla anterior, una intención, un encargo. Pero hoy día, eh, ustedes se darán cuenta que la mayoría de las situaciones violentas están siendo utilizadas armas de fuego. Nosotros no somos un país que produzca armas, salvo FAMAE para un particular caso, ¿ya? Y sin munición. Pero entonces la pregunta acá es, ¿por dónde están ingresando las armas? ¿O son las armas legales que son inscritas y que son sustraídas o vendidas y entregadas al crimen organizado que existe en nuestro país? ¿Cuál es el control que estamos haciendo? ¿O es una instancia meramente administrativa lo que se hace? Entonces, porque hoy día tampoco hay tantas armerías como antaño, no sé, ahí en la Plaza Victoria había una que terminó cerrando eh, con el tema del estallido, pero en Santiago tampoco hay tantas como antes, entonces es difícil comprar un arma, porque tienes que además someterte, ¿no es cierto?, a un examen psiquiátrico de antecedentes, tienes que rendir un examen, tienes que ir a una instancia de las policías para poder presentar todos estos documentos. Y entonces, ¿en qué estamos fallando? Bueno, Héctor, efectivamente, primero parto por decir, claro, lo de Cabrero, por eso fue una ejecución y habrá que investigar qué hay detrás de eso. Ahora, entroncando la reflexión tuya sobre las armas y su origen con lo que decía Martín, la necesidad de controlar, ahí hay un problema muy grave porque eh, ¿qué ha pasado con la eventual penetración de los grupos del crimen organizado en aquellas instituciones que tienen que llevar adelante la tarea del control? ¿Qué pasa si resulta que empezamos a darnos cuenta que alguna cantidad de armas que están hoy día dando vueltas por ahí, claro, vienen de almacenes de o de distintas ramas de la Fuerza Armada o de carabineros o de gendarmería? Y esos robos que de pronto ocurren en estos almacenes y nos hemos enterado por distintos artículos de prensa, son robos muy sospechosos. Y las investigaciones internas que hay ahí, bueno, no nos hemos enterado en qué han terminado, pero yo creo que eso evidentemente ha despertado la alarma en las mismas instituciones, pero son pésimas señales. O sea, respondiendo un poco a lo que dice Héctor, por la evidencia que tenemos hoy día, hay una parte de armas que está dando vuelta en Chile que viene de fuera, las internas, ¿no?, por pasos no habilitados, pero hay otras que efectivamente están llegando a manos del crimen organizado el ámbito de lo legal, digamos. Desde el ámbito legal desaparecen armas y empiezan a pasarse al otro lado. Entonces, y eso es una pésima señal porque quiere decir que efectivamente hay una cooptación cada vez mayor de sectores del crimen organizado respecto a nuestras instituciones. ¿Mm? Entonces, y eso, por supuesto, por eso es que hoy día comienza a haber tanta alerta y tanta necesidad de que comiencen la prueba de la blancura en todas las instituciones, partiendo por test de pelo, desde el Congreso, desde la misma presidencia, porque hoy día ya se empieza a no saber realmente hasta dónde ha llegado la extensión del crimen organizado en Chile. Eh, Imagínate lo que pasó en la Araucanía, que también fue súper llamativo con esta incautación de armas. eh, pero voy a hacer un stop porque parece que estamos en la Quedan dos hora. minutos, quedan Ah, dos fantástico, minutos. ya, ya, ya. Oye, no, lo que ocurre es que imagínate estas armas que se incautaron en la Araucanía, donde hay
subametralladoras, 5 subametralladoras, ¿ya? ¿De dónde vienen estas armas? Vienen de Argentina, porque en los pasos fronterizos, aduana hace una revisión superficial. Yo he pasado más de una ocasión en vehículo, y digo yo, he tenido la suerte de que te revisan por encima y nada más, pero si quisiera yo si pasar un par de armas, porque los perros que hay ahí detectores, son detectores de vegetales, droga, pero no de munición ni de armas, pues entonces vamos, 20 años atrasados con la cuestión, pues. Entonces, Así es. no, Así es. y imagínate lo que puede ingresar además por la vía marítima. Así es, bueno, 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 querido Héctor, querido Martín y estimadísimos auditores que hasta ahora están sintonizando a Vamos, Somos Chilenos, vamos a hacer la primera pausa, la segunda parte viene muy, muy buena, vamos a hablar de elecciones, pero antes de hacer el último comentario de cara al fin de esta teleserie del día domingo, hablaremos también de la gripe K, así que no se separen, ya volvemos. Y bien, queridos amigos, ya estamos de regreso acá en Vamos Somos Chilenos junto a Héctor Sandoval, Martín Álvarez y a todo el equipo de Vamos Somos Chilenos para hablar en los minutos que nos quedan de dos temas que uno va a dar que hablar y el otro, bueno, nos tiene un poco en vilo a todos nosotros. Le pregunto a los auditores, ¿habrá alguno de ustedes escuchado hablar de la gripe K o el virus K? En Argentina ya comienza a bromear alguna parte, algún sector de la política diciendo que es el virus de los Kirchner o la gripe Kirchner, por referencia a los K o a los Kuka, como dicen ellos. Uno podría pensar que en Chile hablar de virus K se refiere a una enfermedad que se está extendiendo por la mayoría del electorado de que este domingo va a apoyar probablemente a un candidato cuyo apellido comienza con K. ¿Ah? Pero, dejándose de broma, y si buscamos en las informaciones, se está hablando de una nueva variante de gripe, a la que se le está llamando virus H3N2 o gripe K. Y conforme a toda la información hasta el momento disponible, se habla de que se trata de una gripe cuya expansión, su velocidad de transmisión y sus efectos eh, son suficientemente preocupantes como para motivar nuevamente campañas de vacunación especiales y eventualmente el confinamiento de poblaciones de alto riesgo. ¿Mm? Entonces, esta variante de la influenza A ya está empezando a generar en Europa, porque hasta ahora no ha llegado a América del Sur. No está en nuestro subcontinente, pero es evidente que va a llegar. ¿Mm? Y capaz que termine llegando a Chile en el mes de marzo, como llegó en su minuto el famoso COVID. ¿Mm? Y entonces se habla de que el principal foco de esta enfermedad son menores de edad, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas, es decir, todos los pacientes de alto riesgo. Entonces, la sintomatología, dado que aparentemente también es más severa, son los típicos síntomas de la influenza, pero más agudos, está generando alarma en este minuto en Europa. Y como digo, como si estuviéramos en el día de la marmota, vuelve otra vez a repetirse esa idea de que nos vamos a despertar y vamos a estar encerrados. Voy a partir por ti, Martín. ¿Aceptarías volver a confinarte? No, ni por ningún motivo. O sea, no sabía de la noticia de esta nueva gripe, pero esperemos no sea para tanto, que si llega a Chile estemos mejor preparados, como ya vivimos una experiencia ya 2 años, 3 años casi del COVID-19. Pero, a ver, yo creo que estas cosas, estas pandemias o pandemias que algunos que son, tienen esa hipótesis, se presta más que nada para poder controlar a la población de alguna u otra manera. Porque lo vimos con el COVID-19, estábamos todos encerrados, sin poder salir, pidiendo permiso para ir al supermercado por cierto tiempo, y en algunas comunas duró muchos meses eso. Fue muy complejo porque generó muchos problemas, además de toda la enfermedad que producía la pandemia, enfermedades de salud mental, depresión, problemas no sé, de autismo, etcétera, que afectó y se ve ahora, por ejemplo, en la educación o en diferentes áreas
de la sociedad ahora, hoy en día, son los efectos de la pandemia del COVID-19. Yo creo que estamos mejor preparados, esperemos no sea para tanto y que en marzo no llegue esa gripe, porque si le sumamos la emergencia que hay, la crisis económica, por así decirlo, o de seguridad, que se van a tener que invertir muchos recursos para el próximo gobierno, le sumamos una pandemia, lo veo bastante complicado salir adelante. Permítame decir algo porque ahora con esto le voy a dar el pase a Héctor, pero recuerdo yo que muchos chilenos se les olvida esto, ¿ah? Que de no ser por el COVID, el gobierno de Piñera habría caído. El COVID fue la única manera de aplacar las iras del respetable pueblo chileno que está fascinado, embelesado en la destrucción de todo y que estaban obsesionados con la idea de que, porque esto fue, el PC lo quería, el Frente Amplio lo quería, destituir al gobierno de Piñera. Lo único que calmó al país no fue el acuerdo por la nueva constitución, como alguna gente creo que falsamente, por la mala memoria o malintencionadamente quiere hacer circular. Lo único que frenó esto fue la pandemia, fue un que cambió por completo los ritmos del país, digamos, el encierro. Ahora, imaginemos que en marzo llega esto, ¿ah? Nosotros estamos esperando, Héctor, si es que José Antonio Kast es el próximo presidente de Chile, que todo indica que lo va a hacer, un mes de marzo convulso otra vez. Así que llegaría como anillo al dedo, pues, Héctor. Oye, no hay mal que por bien no venga. Fíjate que, bueno, me llama la atención esta nueva variante. Yo creo que no hay que dejar de preocuparse digamos, en términos sanitarios, ¿ah? Porque puede generar más de algún inconveniente. En Estados Unidos ya en algunas partes esto ha hecho merma. Hoy día titula también parte el Clarín de Buenos Aires, que también están preocupados por esta situación. Y ahí están en una encrucijada si la vacunación antigripal de la temporada va a servir o no. Y yo creo que nosotros también vamos a entrar en lo mismo. ¿Ah? Si esta campaña antiinfluenza eh, nos va a servir para afrontar esto, no. Pero, como digo, no hay mal que por bien no venga. Estamos a puerta de que ojalá las autoridades de salud estén preocupadas de la campaña de vacunación 2026, puedan hacer las correcciones, los requerimientos necesarios para que las vacunas que van a comprar o que llegan a nuestro país a partir de marzo vengan con esta previsión de esta variante. Entonces, hay tiempo, no sé si hay intención, que también puede ser preocupante, ¿ah? Pero además también bueno, me da un poco de fe y esperanza que yo creo que quien asuma el liderazgo del Ministerio de Educación sea una persona que tiene la experticia, las ganas necesarias, como la doctora Paula Daza. Así que me deja un tanto tranquilo este tema complejo, Rodrigo, que te pusiste aquí en la mesa. Pero bueno, yo espero que la doctora con una tremenda experiencia, Oye, doctor pero Palí, también no, perdona, no depende solamente de la oferta que nos hace el servicio, el sistema de salud en general. A ver, ¿cuántas vacunas te pusiste tú, Héctor, para el COVID? ¿Te pusiste eh, 5? todas. Es más, participé en el estudio que hizo una de ellas antes que se hicieran públicas, fíjate. Bueno, yo llegué hasta 3, ¿no? ¿Ya? Eh, yo sentía que eso de la ARN mensajero, yo empecé a sospechar muchas cosas. Dije, pues estos inmigrantes ilegales en mi organismo, del ARN mensajero y otros, digamos. Yo, estos indocumentados, dije yo, no, ¿sabes qué? Empecé a sospechar. Y hubo muchos casos de gente cercana a mí que se sintió re mal con esas famosas vacunas. Oye, Martín, no sé si te acuerdas, pero esas vacunas las probaron en nosotros. Sí. Bueno, ¿y qué, por qué sería distinto ahora? ¿Tú, cuántas vacunas te pusiste a todo esto, estimado Yo, Martín Álvarez? yo 3 por obligación, porque si no, uno no podía salir, si eso No, era claro. así. Sí, me pasó eso a mí, pero yo llegué hasta 3, porque al final fueron más de 3, ¿ah? Fueron Sí. 5. Pero fueron 5, exactamente. Sí. Entonces, Y además aquí, las bueno, es un mezclaban, tema. porque eran 2 de una, la tercera distinta, entonces era ahí. ¿Cómo la gente no se dio cuenta que era un experimento? O sea, lo fue, po, pero aquí tenemos un caso, ves tú, por eso que junto a la oferta que hace el sistema de salud, tenemos también la respuesta, porque por ejemplo Héctor fue un soldado obediente
de la causa sanitaria, mientras que aquí, tanto en el caso Martín como en el caso mío, fuimos bastante más reacios a esta situación. Y estas variantes nuevas, evidentemente que también lo que van a traer son vacunas nuevas, o sea, vacunas experimentales, porque probablemente la vacuna tradicional de la influenza no nos va a servir para controlar la variante K, para decirlo así. ¿Ah? Bueno, este es uno de los grandes desafíos que vamos a tener instalado en Chile por fuerza de los hechos a partir del próximo año, cuando el virus comience a trasladarse a América del Sur. ¿Ya? Es así, Ta- la ta- cabeza, ta- no la cabeza de Martín, Mira, pero así es. no, ¿Ah? pero mira, yo por eso te digo, bueno, si llega esto, no sé cómo vamos a enfrentar, a lo mejor de verdad no me imagino un nuevo confinamiento, ¿ah? Hoy día sí, si ocurriera, claro, yo creo que la gente también está mucho más preparada, las plataformas, acuérdate que si hablamos en términos tecnológicos, ocupábamos antes el famoso Skype como medio de conectividad. Salió el Zoom, una tremenda maravilla. WhatsApp también abrió su posibilidad de hacer conferencias. Bueno, y así otros portales. Entonces, nos facilitaron la vida. Las clases, Martín, acuérdate que al principio no teníamos cómo hacerlas y surgió la modalidad de la clase híbrida, donde también iban los profes y se prepararon las salas para que estuvieran interconectadas. La cuestión de los permisos a través de la comisaría virtual, cuando todo el mundo el día viernes quería subir los permisos, era una cuestión que esperaba y hasta las 3 4 de la mañana como para poder pedir los permisos para las empresas. Yo creo que estamos mejor preparados, pero tengo la fe y la esperanza de que las autoridades tienen conocimiento y no van a ir a improvisar como lo han hecho algunos. Paréntesis, no hay que olvidar que el tema del regreso a clases presenciales en el gobierno de Sebastián Piñera lo transformaron de manera criminal e irresponsable en un gallito político la oposición de la época. Recuerdo Jorge Char, de los pocos recursos de protección que presentó cuando fue alcalde, presentó precisamente uno para impedir el retorno presencial de los niños a clase. Y el resultado es un desastre. Un desastre. El rol que jugó el colegio de profesores en aquel tiempo fue inmoral. Sí, Tasas, y, mire, yo les digo, las tasas de enfermedades mentales en los niños, deserción escolar y ausentismo escolar se fueron a las nubes. El impacto que esto ha tenido en términos de aprendizaje, pero no solo eso, también eh, probablemente muchos niños han podido terminar vinculándose con el crimen organizado. Eh, Hay una relación directa entre ausentismo escolar y eh, consumo de drogas y actividad delictual. Bueno, en fin, no se le ha tomado el peso también. Oye, qué increíble, tanta cosa que se hizo en ese tiempo y y no la sacaron ni por curados, oye. O sea, en una sociedad normal, aquí habría que de verdad entrar a pensar en que deberían ser juzgadas muchas de estas personas. Si el daño, mira, el daño que se hizo en Chile es brutal y se la llevaron pelada. Eso es lo así más grave. Así es. Y todavía hay gente que obtiene granjería respecto de eso, porque cuestiones que quedaron instaladas en el espacio público, en la retina pública, en la gestión pública, que no las pueden sacar, po. Así es. Bueno, rápidamente, ya que me agarro de esta última parte, porque también detrás de todo lo que hablamos hay connotaciones evidentemente electorales y entramos a tierra derecha. Se ha terminado toda la etapa de campaña que se podía hacer, aunque todavía en las redes sociales continúa la información y los medios de comunicación siguen jugando un rol ambiguo en esta última etapa de la competencia. Me desayunaba porque ayer encendí un canal de televisión y estaban transmitiendo en vivo el cierre de campaña de la candidata Jara. No el del candidato Kast, solo la candidata Jara. Hoy en la mañana enciendo otro televisor comentando lo que ocurre en el espacio de la candidata Jara. Entonces, siempre, bueno, o uno se pone más suspicaz en esta etapa porque cunde la ansiedad a las puertas del resultado. Parto contigo, Martín. ¿Cómo viene el resultado según tu propia apreciación de las elecciones del domingo? ¿Quién gana? ¿Por cuánto gana? Ah, Mirka, así nomás. Sí. Bueno, yo creo que gana José Antonio, lo dicen todos al menos las encuestas están diciendo eso. Y lo podemos ver también en la calle. Yo he ido a un par de banderazos
y se nota el apoyo de la gente, espontáneo, los vehículos y todo. Yo creo que va a ganar, yo creo que ahora quizás se ha cortado la brecha un poco a raíz de los últimos debates, las últimas semanas de campaña, quizás Jara ha tomado un poco más de, por así decirlo, ha subido algunos puntitos, pero no le da, claramente. Esperemos la diferencia sea superior a 10 puntos, superior al 55% para José Antonio. Yo creo que va a andar en un 58-42 por ahí. ¿Sí? La misma pregunta, estimado Héctor, ¿cómo vienen las elecciones? Oye, yo creo que como dice Éale, y es quien definiría la suerte está echada, pero fíjate que hay algunas cosas que no dejan de llamarme la atención del último debate y de los debates en general, que yo creo que han perdido el fin y el propósito, porque en definitiva se transforma como algo así como de oído sordo, en donde lo único que buscan es desacreditar el uno al otro y no en profundizar o buscar las soluciones que la gente quiere escuchar. Por lo tanto, creo que ahí, la verdad que el último debate yo lo encontré casi necesario, muy muy fome, muy, no sé, la verdad es que apagué la tele, cambié, porque Infantil. claro, no me interesaba ver cómo se quería descuerar el uno con el otro, y uno le quería hacer pisar el palito, el otro trataba de contenerse. No, yo creo que no estamos para eso, no, yo creo que también los medios de comunicación tienen un rol, y en ese rol tienen que aportar a que estas personas que hacen un esfuerzo, un sacrificio y que son valientes, porque para postularse a ser presidente de la República hay que ser valiente, eh, por tanto, deben también generar el contexto para que esto sea algo un poco más subido, ¿no es cierto?, del acervo cultural y no un circo. Eh, por lo que yo creo que ahí los medios de comunicación están al debe con eso. Ahora, a lo que tú me preguntas derechamente, yo creo que aquí gana CAS entre un 10 y un 14% de diferencia. ¿Ah? Yo creo que por ahí deberían dar la cifra. Eh, Me ha llamado la atención que yo creo que doña Janet Jara tenía a lo mejor algunas herramientas para potenciar su figura, su contexto, pero hay cosas que creo que la lapidaron, eso que hablaba de la señora Corina Machado, que era como golpista, no, se autodisparó ahí con eso, por ejemplo. Entonces, la gente que tiene alguna duda, pucha, con estas cosas yo creo que la lapida, o decir que Cuba no es una dictadura, es lo mismo que Venezuela. Entonces, y por otro lado también está el simpatizante, el militante, y creo que lo hablamos en un programa, que de repente la gente le da miedo decir que es de derecha, po. ¿Ah? Le da miedo decir que, oiga, no, pues yo pienso distinto, yo milito en tal o cual partido, yo apoyo tal candidato porque creo que son ideas nuevas, porque siempre como que lo quieren interconectar con lo que pasó del 73 para adelante. Martín Pero, no está ni en proyecto de vida no, con esto, entonces no tiene por qué asumir esa responsabilidad. Pero a la gente derecha hoy día, como que de un tiempo a esta parte, como que les daba miedo decir, oiga, no, yo soy de derecha y punto. les Eh, daba, yo les creo que daba miedo, tiene que perdona cambiar. esto, les daba miedo porque había un periodo de un matonaje increíble por parte de ciertos sectores. Son fascistas. Yo les hablaba del fascismo, pero el verdadero fascismo, ahí fuera de micrófono, que lo podremos que conversar lo iremos a conversar en algún programa en el futuro. ¿Qué diablos es el fascismo en su verdadero significado? No como una victoria semántica de ciertos sectores de la izquierda, digamos, para tratar de blindarse a sí mismo. El que no piensa como yo es facho, eso es una estupidez. No, pero yo hablo de otro, de un Mm. fascismo peligroso. Yo hablo de grupos que no creen en la deliberación y que creen en el matonaje como una manera de imponer las ideas, en la cancelación del otro. La violencia simbólica de la que tanto se queja un cierto sector es la que han impuesto en redes sociales, es una barbaridad. Yo me acuerdo cuando apoyé públicamente digo, en mis redes sociales solamente a Evelyn Matei, hubo un conjunto de personas, pero que se arrogaban el derecho de censurarme por tener una posición al respecto. Es decir, es el crimen de tener una posición distinta a la que ellos tienen. ¿Cómo tú? Ay, que aquí, que allá. ¿No? Es una barbaridad. Son censores, son estos catequistas, pero por decirlo, tipo Savonarola, digamos. ¿Ah?
perseguidores, de todos los herejes, según ellos, digamos. Eso es una barbaridad. Bueno, oye, permítame salir entonces de un momento del marco de la elección en lo que aparenta ser un fenómeno que está prácticamente, por decirlo así, resuelto. Pero quisiera que ustedes me mencionen, aunque sea brevemente cada uno, cuál es la proyección de este gobierno, de este futuro gobierno de José Antonio Cast. ¿Es un gobierno de emergencia? ¿Va a ser un gobierno con una amplia base de apoyo? ¿Se va a ampliar la base de apoyo? Eh, ¿Se va a incorporar figuras más allá del espacio de republicanos, libertarios, Chile Vamos? ¿Es deseable que así sea? ¿Va a ser un gobierno centrado en cuáles temas fundamentales? Les dejo la palabra. Martín, tú primero. Yo creo que a raíz de lo que se ha visto el último día, la última semana, que hemos visto desde demócrata, incluyendo Frei, hasta nacional libertario, apoyando a José Antonio, yo creo que va a ser un gobierno amplio, va a haber muchos chilevamos, republicanos, no sé, no sé si aún, no sé si van a haber nacional libertario, al parecer hay conversación ahí, o igual hay una estrategia, un análisis, yo creo, por parte de Johannes, eh, y no sé si tampoco va a llegar hasta demócrata y amarillo por algún ministerio, algún cargo, no sé. Pero yo creo que va a ser un gobierno amplio, al menos entre Chile Vamos y republicano. ¿Ya? Muy Porque bien. el Víctor. republicano no puede gobernar solo. No tiene la capacidad, por así decirlo, en poder llenar todos los cargos. Bueno, sigo contigo, Héctor, y con la pregunta, ¿es un gobierno de emergencia realmente el de Kast? ¿Qué implica eso? O Sí, yo sea, creo que a raíz... Ah, perdón. dale Martín, por favor, no, Dale, no. Martín, dale, dale. Ya, a raíz de lo que vemos día a día y cómo está la situación país en el ámbito de seguridad o lo que necesita, el impulso que necesita en la economía, va a ser un gobierno al menos los 2 primeros años de emergencia. Sí, ¿eh? No deja de tener razón Martín en eso, claro, hay que reconstruir muchas cosas, hay que retomar muchas cosas que no fueron abordadas de la mejor manera posible. Sí, yo creo que el arte de gobernar va a ser como reencantar y alinear aquí de una u otra forma también a la UDI, a Renovación Nacional, a la gente de Evópoli. Nacional Libertario yo creo que están alineados con José Antonio, pero también, por ejemplo, el partido de la gente. ¿Cómo se encanta digamos, a este conglomerado para que integre al gobierno de una u otra manera? Yo creo que ese va a ser el arte de gobernar y de también a lo mejor ser un gobierno de consenso de un ala y corriente política. Yo creo que ahí va a estar el mérito. Lo que sí creo que aquí va a tener que mezclar en una primera pasada, Rodrigo Martín, entre gente con experiencia, como dice la canción, entre experiencia y juventud, ¿ah? De Arjona. Yo creo que esa va a ser la primera gran medida. O también, a lo mejor, utilizar la estrategia que usó el presidente Piñera de traer gente con un currículum bastante abultado, ¿no es cierto?, con la teoría, la práctica también, para buscar y posicionar a través de los indicadores o el control de gestión, mejorar las cifras de expectativa económica, de crecimiento, este asunto de la famosa lista espera. Hoy día escuchaba en una radio vecina que en el hospital Carlos Van Buren 20 horas de espera para que atendieran en urgencia a las personas, por ejemplo. Entonces, bueno, por ahí yo creo que tiene que ir fijando estrategias y prioridades como lo ha hecho saber él también. Sí, yo pienso que más allá de las dificultades naturales que tiene el país, que son en principio una de las grandes limitaciones para el futuro gobierno, estamos hablando de dificultades presupuestarias, estamos hablando de un momento en donde hay una ausencia de orden público muy notorio y que hay que reconstituir. Tenemos como dificultad el tono de la oposición. Es decir, eso es lo más grave. O sea, yo creo que lo que más dificultades, esto en mi opinión, puede significar
el futuro gobierno de José Antonio Caz está que haya chilenos que no lo quieran dejar gobernar, que no lo quieran dejar gobernar. Y yo estoy pensando en el rol que van a jugar todos esos sectores de lo que en su minuto fue llamada la Mesa de Unidad Social, ¿se acuerdan? Para el 2019, esos, esos sectores que hoy día son los gremios, como la CUT, la Confusam, el Colegio Médico, el Colegio de Profesores, todos cooptados por el Partido Comunista de Chile. Qué lamentable sería comprobar una vez más que la principal dificultad del futuro gobierno, más allá de las bandas de narcotráfico, sea la oposición, sean los propios chilenos, que por un nivel de ceguera, de simulacro ideológico y por egoísmo, por cálculos de corto plazo, estén dispuestos a reventar un gobierno y con eso el país, para tratar de en 4 años hacerse otra vez de los cargos. No digo el poder, lo digo los cargos. Y sé por qué lo digo. Porque si el poder realmente estuviera hoy día en cargos como el de presidente de la República, jamás Boric habría sido presidente. Y eso hay que entender. Así es. Sí, yo le agregaría una cosita ahí, que aparte de todo eso de la posición que va a haber, sí o sí, se le puede agregar también las expectativas que tiene la gente. O sea, la gente tiene mucha expectativa de que va a ser un gobierno que va a aplicar mano dura, que va a hacer crecer el país. Entonces, tiene un desafío tremendo si es que llegara a salir electo, que probablemente sea así, José Antonio. Tiene un peso grande en la mochila. Y si no, si el más mínimo error o la más mínima situación que ocurra, la oposición lo va a tomar y se va a banderar con ella y va a salir a las calles. Claro, eso es el tema. Esperemos por el bien del país, porque esta es la cuestión. Si dicen que toda acción genera su propia reacción, el tema es que si salen grupos de civiles a tratar de boicotear al gobierno, la probabilidad en un futuro gobierno de José Antonio Caz de que aparezcan civiles dispuestos a apoyar al gobierno en las calles va a aumentar. Y eso es un muy mal escenario para el país. Yo espero que eso no ocurra. Bien. ¿Quedó claro lo que he dicho? Sí. Sí, absolutamente. No están pasando el aviso, Marco, ya que estamos listos, parece. Se nos hizo corta la conversa. Sí, pues por supuesto, quedan muchos temas que conversar. Este es un país lleno de desafíos, una gran cantidad de problemas. Y yo les quiero dar las gracias, por supuesto, Martín, Héctor, y al equipo de Vamos Somos Chilenos por habernos permitido llegar a cada una de las personas que hoy día nos han sintonizado y pedirle a todo el mundo que vaya el domingo a votar, que vaya a votar, porque le hace bien al país que las personas participen y que tomen la debida medida de lo que aquí se juega. ¿Mm? Así que les dejo en los últimos segundos a Martín y a Héctor para que también inviten a las personas a que participen este fin de semana. El micrófono es de ustedes y con eso terminamos. Sí, ya, llamado a participar, votar informado. El domingo es un día decisivo donde definimos los rumbos del país. Es Chile contra el comunismo. Yo creo que con eso queda claro. Así que a votar informado y el próximo viernes ya vamos a estar aquí conversando con presidente electo. Muy bien. No deje que otro sea el arquitecto de su destino. Vaya a votar. Nos vemos. Perfecto, nos vemos. Ha sido todo por el día de hoy, así que un gran abrazo y ya seguiremos la conversación. Chao, chao.